El día de hoy tenemos tres ponencias. La primera con la doctora Carolina García Castillo. El día de hoy ella nos va a dar una plática sobre los avances en el reconocimiento del metabolismo del hierro. Bienvenida, doctora. Buenos días. Agradezco a AME por la invitación y a la doctora Janet por la presentación y a ustedes por estar aquí. Me parece que este tema es muy importante porque pese a que somos hematólogos de pronto pues no es tan comprendido. Voy a hablarles en unos minutos de los avances principales en el conocimiento de la fisiología del hierro y quise poner esta imagen de la Torre Eiffel o la Dama de Hierro porque en su fabricación se utilizaron 18,000 piezas de hierro, 7,300 toneladas del mismo. Este es el contenido de la presentación, no tengo conflictos de interés que declarar. Vamos a empezar hablando de la biología del hierro. El hierro es muy importante para los organismos, esto debido a su capacidad de cambiar entre sus dos principales estados de oxidorreducción, el férrico y el ferroso. El hierro va a estar entonces aquí, se encuentra adentro del grupo heme y cada grupo heme va a estar entonces en una molécula de globina, así como la hemoglobina transporta al oxígeno en su interior. Y sus funciones van a depender principalmente de su distribución. Si sabemos que la mayor parte del hierro se encuentra en la hemoglobina, entonces su principal función va a ser precisamente transportar el oxígeno, igualmente como ocurre en la mioglobina. Pero tiene otras funciones como es el transporte de electrones en citocromos o en las proteínas de los complejos hierro-sulfuro y también la eliminación de especies reactivas de oxígeno como ocurre en catalasas y peroxidasas. El hierro también se almacena en la ferritina. Nuestro planeta pues es el quinto planeta más grande y el hierro es el elemento más abundante en el mismo, seguido del oxígeno y posteriormente del silicio. Incluso los científicos piensan que el 88% del núcleo del planeta está compuesto de hierro. Entonces, ¿por qué si hay tanto hierro? Pues es difícil tenerlo. Bueno, el hierro se encuentra en su forma iónica y es tóxica. Entonces, eso es en la dieta normal. Por eso es que los organismos han desarrollado mecanismos para disponer de él. Y todo esto se ha sabido con el estudio de las enfermedades en las que hay deficiencia de hierro o exceso de hierro como en la hemocromatosis. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas en el mundo tiene deficiencia de hierro, constituyendo entonces la principal deficiencia nutricional. Entonces, los pacientes con anemia por deficiencia de hierro pues van a tener eritrocitos pequeños que tienen poca hemoglobina, por lo tanto el transporte de oxígeno a los tejidos es poco también y esto va a condicionar el complejo sintomático de la anemia. Tanto en la hemocromatosis también se afectan todos los órganos de la economía por este exceso de hierro. La causa más frecuente de hemocromatosis es una mutación genética. La primera que se descubrió es la del gen HFE, en la que hay un cambio de una cisteína por una tirosina. Estos pacientes van a tener manifestaciones en hígado, en tiroides, en el corazón e incluso pueden tener diabetes mellitus que cuando coexiste con hemocromatosis se conoce como diabetes bronceada. En niños va a haber crecimiento deficiente, estos niños también van a tener falta de apetito, en adultos disminución de la libido sexual y alteraciones cognitivas. Las mutaciones del gen HFE se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6. ¿Cuáles son los principales indicadores bioquímicos de sobrecarga de hierro? Principalmente el hierro, la ferritina y la saturación de transferrina elevados. Como la transferrina es la principal molécula que va a transportar el hierro, necesita unirse al receptor de transferrina. Entonces, en una condición de deficiencia de hierro, aquí vemos que no hay hierro, la proteína relacionada con el hierro se va a unir al elemento de respuesta al hierro que se va a encontrar en esta asa del receptor de transferrina y esto va a permitir estabilizar la molécula y que el receptor se perpetúe para aumentar la absorción de hierro. En cambio, cuando hay exceso de hierro, este hierro se une a la proteína de respuesta al hierro y esto evita que se pueda unir al elemento de respuesta al hierro, por lo tanto el RNA es degradado, el receptor no se produce porque no es necesario absorber más hierro.
El mecanismo de regulación es muy parecido para la ferritina. Cuando hay un exceso de hierro, este se une a la proteína de respuesta al hierro y esto impide que se una al elemento de respuesta al hierro, por lo tanto el RNA mensajero es trasladado y el receptor es hecho. ¿Para qué? Para que el hierro se pueda almacenar en la ferritina y no sea tóxico para las células. En cambio, cuando no hay hierro, la proteína se une al receptor y esto bloquea la translación y pues no se produce más ferritina porque no es necesario. Bueno, el principal mecanismo regulador del hierro está en la absorción. El cuerpo humano no tiene mecanismos de excreción del hierro, entonces el intestino, el duodeno y yeyuno proximal se absorbe aproximadamente 2 miligramos de hierro cada día en el borde en cepillo de las células. El hierro de la dieta se puede encontrar en su forma EM o en su forma iónica. Para que pase, y en la forma iónica está en la forma férrica, para que pueda ser absorbido va a requerir reducción por una ferrirreductasa, que es en este caso el citocromo B duodenal. Y el hierro en esta forma ferrosa puede entonces entrar a través del transportador de metales divalentes al enterocito, donde puede seguir dos caminos. Uno, almacenarse en la ferritina y el otro, salir a través de la ferroportina hacia la circulación. Esta salida hacia la ferroportina requiere nuevamente cambiar el estado ferroso al estado férrico. Esto en el intestino se hace gracias a la efaestina. Y aquí el hierro se une a la apotransferrina y forma el complejo hierro-transferrina. La ferroportina entonces es muy importante en esta regulación porque pues, se va a permitir la salida del hierro tanto del hígado como de los enterocitos y de los macrófagos. En una condición normal pues, se produce epsidina en cantidades normales y el hierro sale a la circulación. Sin embargo, cuando hay un HFE mutante, esto se altera, la epsidina disminuye en cantidad en relación a un estado normal, la epsidina no inhibe a ferroportina y todo este hierro sale a la liberación, condicionando sobrecarga de hierro. La ferroportina entonces va a requerir en el intestino de la efaestina para cambiar el estado de férrico a ferroso y en los macrófagos requiere de la ceruloplasmina que hace lo mismo. El hierro entonces en estado férrico se une a la transferrina diférrica y puede ser utilizado por el resto de los órganos. El hierro, aquí está el hierro, se une a la apotransferrina y constituye la transferrina diférrica que se une al receptor de transferrina 1. Este receptor es endocitado y aquí en el endosoma se libera este hierro. Este receptor unido a una apotransferrina regresa a la membrana plasmática donde es reutilizado. El hierro en su forma férrica requiere de STEAP2 para convertirse en la forma ferrosa y poder volver a salir a través de DMT1 hacia el compartimiento de hierro lábil. Este hierro lábil va a regular la expresión de las demás enzimas que son necesarias para el equilibrio del hierro, principalmente las proteínas relacionadas con el hierro y los elementos de respuesta al hierro. Aquí podemos ver cómo la transferrina está saturada con hierro en el 33% de su totalidad y el resto, las otras 2/3 partes es la capacidad de unión al hierro. En los casos en los que hay sobrecarga de hierro, entonces la transferrina está totalmente saturada. Esto es lo normal, que la transferrina esté saturada al 33%. La eritropoyesis también es muy importante en el equilibrio del hierro. La célula madre en sus inicios requiere de la eritropoyetina para su desarrollo. Sin embargo, posteriormente el macrófago proporciona el hierro para que la célula madure hasta el estadio de reticulocito. Y bueno, el hierro unido a la transferrina es como normalmente se absorbe, pero en condiciones de sobrecarga de hierro se ha descubierto recientemente que este receptor, que es CYP14, puede meter hierro no unido a transferrina a la célula. Una vez que el eritrocito cumple su vida media, es deglutido por el macrófago. Una vez que está aquí dentro del fagosoma, se une al lisosoma y aquí la hemoglobina libera el HEM y el HEM libera a la vez el hierro. El hierro en su forma ferrosa sale por DMT1, pero también puede salir por esta otra vía que recientemente se ha descrito, que es el gen 1 relacionado con el HEM. Cuando sale aquí el HEM, actúa sobre el hemoxigenasa y se libera nuevamente el hierro, que nuevamente puede ser almacenado en ferritina o salir por la membrana, bueno, en este caso salir del macrófago por la ferroportina.
La regulación sistémica del hierro es muy importante para el adecuado funcionamiento de todos los órganos y así hay estímulos que promueven la transcripción de epsidina y otros que la inhiben. Dentro de los que la promueven son señales de hierro, los niveles de ferritina y transferrina. Y aquellos que la inhiben son principalmente la hipoxia, la testosterona y la eritroferrona. Estos disminuyen los niveles de epsidina para favorecer una mayor disponibilidad del hierro. Pero no solamente actúa a ese nivel, sino también influye en la inmunidad. Ya sea que tengamos un déficit real o funcional de hierro, hay alteración de las células NK, de los polimorfonucleares y de los linfocitos T. Y esto va a alterar también la producción de interferones, el estallido respiratorio, la fagocitosis y la producción de citocinas. Los únicos que se salvan de esto son los linfocitos B que siguen produciendo inmunoglobulinas normalmente. La epsidina entonces es la hormona reguladora del hierro, podríamos decir que es la estrella y representa el principal avance en el conocimiento de la regulación del mismo. Su nombre viene porque se produce en el hígado e inicialmente fue descubierta como una proteína antibacteriana. Se aisló en el año 2000 y su estructura está compuesta de horquillas unidas, son 8 cisteínas unidas por 4 puentes disulfuro entre 2 cadenas antiparalelas. Su forma activa está constituida por 25 aminoácidos. Aquí, cuando la epsidina está baja, el hierro se capta por la célula y la ferroportina no tiene quien la inhiba y sale aquí a la circulación. Sin embargo, en las condiciones que hay mucha epsidina, esta se une a la ferroportina y este complejo entra a la célula, causa su ubicuidad.